Muy buenos días, señor doctor Michael Zabaleta Álvarez, doctora Daniela Kirchner-Gomberlo, estimados compañeros del Servicio y Organización Parlamentaria del Congreso de la República, a nombre del equipo de trabajo del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, como ustedes ya tienen conocimiento, mes a mes venimos realizando los cursos de capacitación y el día de hoy tenemos la oportunidad de tener a dos expertos en materia tributaria. Un tema particularmente tomado de la iniciativa de ustedes como miembros del Servicio y Organización Parlamentaria, por el cual el Centro ha visto por conveniente la difusión de un tema de repente bastante especializado, pero que sin lugar a duda ustedes como miembros del Congreso de la República lo ven a diario. Bueno, en realidad el doctor Zabaleta me ha puesto en una posición complicada porque su exposición ha sido bastante completa. La mía, por el contrario, va a ser mucho más directa sobre un tema puntual, que son el tema de los delitos tributarios, sobre todo el tema de la imputación y sobre quién va a responder finalmente cuando se determine que se ha cometido un ilícito penal, ¿no? Básicamente temas de autoría y participación. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta, primero, cómo se configuran los delitos penales. Y más allá de que existan diversas modalidades, básicamente un delito penal se va a configurar cuando el obligado tributario, el deudor tributario, incumple la obligación tributaria que le corresponde. Las obligaciones tributarias pueden ser varias y están recogidas todas en distintos tipos penales, pero yo he tratado ahí de agruparlas en las categorías que pueden ver, que es, por ejemplo, el pago de los tributos, la entrega de los montos captados por los agentes retenedores, el deber que tienen los obligados tributarios de presentar oportunamente la información que se les requiere, etcétera, ¿no? Gracias. Pero antes de poder entrar al tema de autoría y participación en los delitos tributarios, es importante que ustedes tengan en cuenta en qué categoría encuadran los delitos tributarios. ¿Son delitos comunes o son delitos especiales? Y para eso tienen que entender que los delitos comunes son aquellos delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona, que no requieren tener una cualidad especial para ello. Por ejemplo, el delito de homicidio puede ser cometido por cualquiera, es simplemente el que mata a otra persona. Por el contrario, los delitos especiales van a ser aquellos que sí requieren que el autor tenga una calidad especial. Y el ejemplo más claro son los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, donde únicamente va a poder ser autor del delito el funcionario público. Los delitos tributarios encuadran dentro de lo que conocemos como delitos especiales, porque solo van a poder ser autores aquellos que ostentan la condición de deudor tributario y sobre el cual recae la obligación tributaria. Para entender básicamente qué es la obligación tributaria de manera muy breve, si bien en el derecho penal no importa qué tipo de obligación recae sobre el autor, en derecho tributario sí se hace una breve diferencia entre lo que es la obligación tributaria principal y la accesoria. La tributaria básicamente es el ingreso que entra a la entidad retenedora, fiscalizadora. Por el contrario, la obligación tributaria accesoria van a ser aquellas obligaciones que van a permitir que efectivamente se pueda cumplir la obligación tributaria principal. Pero más allá de eso, lo importante es saber que, sin perjuicio de qué obligación, aquel que tiene la obligación a su cargo va a ser quien responde penalmente en caso se cometa alguna conducta ilícita. La siguiente. Pero el problema que se plantea en los delitos tributarios es, generalmente las defraudaciones tributarias ocurren dentro de las personas jurídicas, son los ejemplos más claros.
Y como ustedes saben, la persona jurídica no responde penalmente. Entonces la pregunta es, ¿quién dentro de la persona jurídica va a responder penalmente por las conductas ilícitas que sean cometidas al interior de la empresa? Y la respuesta que nos da nuestro ordenamiento es una cláusula que se llama la cláusula de actuar en lugar del otro, que va a permitir que en caso se detecte que al interior de una empresa se están cometiendo ilícitos tributarios, quien responderá será directamente el representante legal, por más de que no sea él quien directamente haya cometido la conducta fraudulenta. Sin embargo, cuando no es la persona jurídica a través de la cual se están cometiendo los delitos, sino por el contrario, se identifica que dentro de la misma hay personas que están utilizando a la personería para cometer delitos, como por ejemplo podría ser una empresa fachada, ahí se aplicaría otra técnica, ¿no?, para imputar responsabilidad penal, que sí es el levantamiento del velo societario, que lo que va a permitir finalmente es que se le retire esta coraza que tiene la persona jurídica que no responde penalmente y se identifique dentro de la misma a las personas que han cometido directamente los ilícitos, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que más allá de que sea un delito cometido por una persona natural o por una persona jurídica, lo importante es que esta persona tenga una condición especial, que es la de deudor tributario, que le va a permitir ser finalmente autor del delito, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que ya he comentado, ¿no? Y finalmente, el hecho de que solamente pueda ser autor del delito aquel sobre el cual recae la obligación tributaria, no significa que no puedan existir cómplices en estos delitos, sobre todo teniendo en cuenta que las organizaciones empresariales presentan unas estructuras organizadas donde hay distintos niveles y no siempre las facultades se delegan solamente a un ente, sino generalmente hay distintas facultades que han sido delegadas a distintas representaciones dentro de la persona jurídica. Entonces, si bien el autor principal del delito va a ser la persona jurídica y responsablemente su representante legal, se puede determinar dentro de la empresa personas que han sido facultadas para dedicarse a temas tributarios, como por ejemplo los contadores o los financieros dentro de la misma, que faciliten la comisión de los delitos, ya sea presentando información inexacta o no llevando los libros contables como corresponde. Ellos también responderán penalmente, pero a título de partícipes, que finalmente la consecuencia directa es la misma pena que le corresponde al autor principal. Bueno, eso es básicamente todo lo que incluye el tema. Es un tema ahorita que está bastante tocado, sobre todo teniendo en cuenta que las organizaciones criminales actuales están recurriendo a la comisión de los delitos de defraudación tributaria para después utilizar finalmente ese dinero proveniente de actividades ilícitas en el lavado de activos. Es lo que vemos mucho. Y el problema que se presenta a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial es saber a quién se le puede atribuir la responsabilidad penal, teniendo en consideración que a la fecha las personas jurídicas no responden y son muy pocas las veces que sobre ellas recae alguna medida, ¿no?, limitativa de derechos. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos definitivamente la intervención del doctor Mayco Zabaleta Álvarez y de la doctora Daniela Kirchner, quienes definitivamente han traído mucho material y el centro de capacitación está evaluando para en los siguientes cursos dar una exposición mucho más extensa. Continuando con la política del centro de capacitación, vamos a invitar al parte del personal del servicio parlamentario y la organización puedan apoyarnos respectivamente para otorgarles un certificado a nuestros expositores y los presentes que tenemos en el Congreso, un reglamento, la Constitución política
y obviamente, permítanme hacer la publicidad del Centro de Capacitación, nuestra revista de cuadernos parlamentarios. Esta es la edición número 13ª. Son presentes a ellos expositores ad honorem, que les agradezco de manera personal, doctor Michael, doctora Daniela, por su participación, por el apoyo en este evento académico. Y por favor, doctor, si fuera tan amable, usted pudiera acercarse. Doctora, la que está a su costado, si fuera tan amable, para el doctor Michael. Gracias. Como ustedes saben, invitamos así al azar a los participantes para que ellos les entreguen el certificado de participación y los productos y las revistas a nuestros expositores. Nuevamente, sinceramente, muy agradecidos a todos ustedes por su participación el día de hoy y por el apoyo al Centro de Capacitación. Muy buenas tardes.